Buenos días, ¿cómo estáis, queridos? Disculparme hoy por esta voz de cantante de opereta. Estas son las cosas que tiene el aire acondicionado en verano, que pensaba que me salvaba, pero bueno, me ha regalado esta cosita, que bueno, tiene su punto bueno, y es del que me quitan bastante las ganas de comer sobre todo dulces. Continuamos hoy con la vibración cuántica del día. Y el tema es la división entre el observador y lo observado. ¿Cómo puede un proceso observarse a sí mismo? Nos han dicho que no hay motivo ni centro, sino solo un proceso. ¿Cómo puede un proceso observar otro proceso? Si solamente existe un proceso y no un centro que observa el proceso, ¿cómo puede un proceso observarse a sí mismo? El proceso está activo, está fluctuando, está cambiando, está en movimiento constante. El proceso. ¿Y cómo puede ese proceso observarse a sí mismo si no existe un centro? Si la vida en su totalidad es un movimiento, un flujo, ¿cómo puede entonces observarse a menos que haya un observador? En primer lugar, nosotros estamos condicionados a creer y pensamos que sabemos que existe un observador además del movimiento, del proceso, y por tanto pensamos que estamos separados del proceso. Para la mayoría existe el pensador y el pensamiento, el experimentador y la experiencia. Creemos que es así, lo aceptamos como un hecho. Pero ¿es realmente así? ¿Existe un pensador, un observador, alguien que mira aparte del pensamiento, aparte del pensar, aparte de la experiencia? ¿Existe un pensador, un centro sin pensamiento? Si uno no tiene ningún pensamiento en absoluto, ninguna lucha, ninguna ansia de adquirir y no hace ningún esfuerzo para llegar a ser algo, ¿existe un centro? ¿No crea el pensamiento un centro porque se siente inseguro, efímero, en un estado de constante inseguridad? Si observamos, veremos que el proceso del pensamiento es quien ha creado el centro, el cual forma parte del campo del pensar. Por consiguiente, la cuestión es, ¿podemos observar, darnos cuenta de ese proceso sin que intervenga el observador? ¿Puede la mente, que es el proceso, darse cuenta de sí misma? Esto requiere de percepción, de meditación, de conciencia profundidad, porque la mayoría asumimos que existe un pensador separado del pensamiento, pero si uno lo examina más cerca, verá que el pensamiento ha creado al pensador. El pensador que está dirigiendo, que es el centro, el juez, es el resultado de nuestros pensamientos. Esto es un hecho. Muchas personas están condicionadas a creer que el pensador está separado del pensamiento y le conceden al pensador la esencia de lo eterno. Sin embargo, aquello que está más allá del tiempo se manifiesta únicamente cuando comprendemos todo el proceso del pensar. Ahora bien, ¿puede la mente darse cuenta de sí misma mientras actúa, mientras está en movimiento, sin que intervenga un centro? Particularmente creo que puede, pero solo es posible hacerlo cuando nos damos cuenta que pensamos y no hay un pensador que esté pensando. Es una auténtica experiencia descubrir que solo existe el pensamiento, pero resulta muy difícil experimentarlo porque normalmente el pensador, está presente, está evaluando, juzgando, condenando, comparando, identificándonos. Si el pensador deja de identificarse, y este es el secreto, de evaluar, de juzgar, entonces solo hay pensamiento, no hay centro. Y bien, ¿qué es ese centro? Ese centro es el yo que quiere ser
una gran persona que está lleno de conclusiones, de motivos, de miedos. Desde ese centro pensamos, pero ese centro ha sido creado por las reacciones del pensamiento, por tanto, incluso por nuestra química, por tanto, ¿puede la mente darse cuenta del pensamiento sin que intervenga un centro? Solo observar. Descubriremos lo sumamente difícil que es solo observar una flor sin nombrarla, sin compararla con otras flores, sin evaluarla de si me gusta o desagrada, de si pertenece a este género o al otro. Si lo experimentamos, veremos lo realmente difícil que es observar sin introducir todos los prejuicios, todas las emociones y evaluaciones. No obstante, por muy difícil que sea, descubriremos que la mente puede observarse a sí misma sin que exista un centro observando el movimiento de la mente. Y aquí es donde podemos seguidamente empezar a descubrir que la relación experimenta una revolución tremenda. La relación que tenemos con el otro, al no etiquetar, al no calificar. Porque generalmente nosotros miramos al otro, al amigo, a la amiga, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, a determinada persona, con prejuicios y recuerdos. Miramos a través de esos recuerdos, es decir, miramos desde un centro y como consecuencia el observador es diferente del observado. En ese proceso, el pensamiento está constantemente interfiriendo por medio de asociaciones y con la rapidez de la asociación. Ahora bien, cuando uno se da cuenta instantáneamente de todo lo que eso significa, existe un observador sin observador. Resulta fácil hacerlo con los árboles, con la naturaleza, pero ¿qué sucede con nosotros, con los seres humanos, si uno es capaz de mirar a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia, a su amigo, a su padre, a su madre y a su hermano, no de forma verbal, no como un observador? Eso nos llega a producir hasta pánico, porque su relación con ella, nuestra relación con ella, con él, se vuelve muy diferente, deja de ser personal, no se basa en el placer y eso da miedo. No se basa en lo que hemos interpretado como amor, familia, amistad. Puede mirar un árbol sin tener miedo porque es relativamente fácil estar en comunión con la naturaleza, pero estar en comunión con los seres humanos es mucho más peligroso e inquietante. La relación experimenta una revolución tremenda. Antes poseía a su esposa y ella le poseía a usted. Les gustaba sentirse poseídos. Vivían en un espacio aislado y se identificaban con ese espacio. Pero al observarlo, eliminamos ese espacio. Ahora estamos en contacto directo. Mirar sin el observador, por tanto sin un centro. A menos que uno comprenda todo este problema, esta cuestión, el simple hecho de desarrollar una técnica de observación resulta literalmente espantoso, porque entonces uno se vuelve cínico y todas esas cosas que ya sabéis. Pero si uno es capaz de mirar sin el observador, surge una acción por completo diferente. Entonces, si nosotros somos todo ese trasfondo, ese pasado, ¿quién es el observador que mira el pasado? ¿Cómo separamos el pasado y la entidad que dice estoy mirando? Asumimos siempre que hay separación entre el observador y el observado. Pero no es el observador lo observado. Por consiguiente, no existe ninguna separación. Está el consciente y el inconsciente. Y digo que debo saber todo acerca de ambos, debo conocer su contenido y también el estado de la conciencia cuando no hay contenido alguno, que es el paso siguiente.
que hemos de descubrir. Estoy observando y digo, el observador dice que el inconsciente es el pasado, el inconsciente es la raza en la que nací, la tradición, no solo la tradición de la sociedad, sino de la familia, del hombre, del nombre, el residuo de toda cultura, la india, la europea, la cristiana, la italiana, la americana, la mexicana, la argentina, la maya, la quechua, la que queráis, el residuo de toda la humanidad con todos sus problemas, ansiedades, sentimientos de culpa, etc. Soy todo eso, soy el inconsciente que es el resultado del tiempo, de muchos miles de ayeres, y el yo lo está observando. Ahora bien, ¿quién es el observador? Una vez más, preguntároslo. Descubrir quién es el observador. No esperar a que os lo digan, no esperar a que yo os lo diga. El observador es el que mira, entonces. ¿Pero quién es el que mira? El observador es lo observado. El observador es lo observado. No existe ninguna diferencia entre ambos, lo cual significa que el observador es lo observado. Por tanto, ¿qué puede hacer el observador con respecto al inconsciente? ¿Nada? Nos preguntamos. Si soy el resultado del pasado y soy del pasado, no puedo hacer nada con respecto al inconsciente. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si no puedo hacer nada, estoy libre de eso. Si no puedo hacer absolutamente nada con el sufrimiento, no importa el nivel que sea, tanto físico como psicológico, si no puedo hacer nada con respecto al sufrimiento porque el observador es lo observado, entonces estoy por completo libre de él. Tan solo quedo atrapado en el sufrimiento cuando creo que puedo hacer algo al respecto. ¿Y qué sucede si no puedo hacer nada? No se me ocurre hacer nada al respecto. ¿Acaso el pasado no es el presente? El presente es el pasado con algunas modificaciones, pero siempre siendo el pasado que genera el futuro, el mañana. El pasado a través del presente determina el futuro, y el futuro es una modificación del pasado. Hemos dividido el pasado en presente y futuro, de modo que el pasado es un movimiento constante, con modificaciones, y siempre es el pasado el que opera. Luego, por lo tanto, el presente no existe. El pasado siempre está actuando, aunque nosotros lo llamemos presente. Y tratemos de vivir en el presente, o tratemos de separarnos del pasado o del futuro diciendo, el presente es lo único que importa. A pesar de eso, continúa siendo el pasado que dividimos en presente y en futuro. Ahora bien, ¿qué sucede cuando descubro que yo soy el pasado? Cuando soy el observador que mira el pasado. Cuando me doy cuenta que el observador es el pasado, ¿qué sucede? ¿Quién responderá esa pregunta? Tú. Solamente tú. ¿Y es acaso el tiempo una ilusión? El tiempo puede ser una ilusión y puede no ser una ilusión. Por ejemplo, el tiempo no es una ilusión. Llegará la hora de comer, seguramente tiene una casa y regresará a ella. Puede que tome un tren y ese viaje tarde 1 hora o 5 horas. Eso es tiempo, no es ilusión. No puede decir que sea una ilusión. Es un hecho que el inconsciente es el pasado y que el pasado dice, tengo que eliminar el pasado, tengo que hacer algo con él, tengo que resistir, tengo que limpiarlo, tengo que borrar ciertas actitudes neuróticas. De esa manera, él, el observador, el actor, mira al pasado como si se tratara de algo diferente a él. Pero si uno lo mira muy de cerca, el actor, el observador, es el inconsciente, es el pasado. Entonces, ¿cómo puede uno eliminar el pasado? No se puede eliminar el pasado. Solo se elimina completamente el pasado cuando no hay observador. El observador es quien establece el pasado. Es el observador quien dice, debo hacer algo con el pasado y necesito tiempo.
Esto es importante. Es muy importante comprender que cuando mira un árbol está el árbol y también está usted, el observador que lo está mirando, y mientras lo mira, tiene conocimientos de ese árbol, sabe a qué familia pertenece, conoce su color, su forma, su especie, su utilidad. Tiene conocimientos de él, por tanto está mirándolo como un observador que tiene muchos conocimientos del árbol. Lo mismo sucede cuando mira a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus amigos, al entorno, con los conocimientos del pasado, con todas las heridas y todos los placeres. Cuando miramos, siempre está el observador y la cosa que observa. Estos dos estados diferentes existen. Nunca mira el árbol, siempre lo observa con el conocimiento que tiene de él. Es muy simple. Para mirar a otro, a la esposa, al esposo, al amigo, al novio, a la novia, a los padres, a la familia, es necesario que uno mire con una mente fresca. De lo contrario, no lo verá. Si miramos con el pasado, con el placer, con el dolor, con la ansiedad, con lo que ella o él dijeron, con esos recuerdos, está mirando con todo eso y a través de todo eso. Ese es el observador. Pero si es capaz de mirar el árbol, una flor o a otro ser humano sin el observador, surge una acción completamente distinta. Bueno, queridos, aquí os dejo con la vibración cuántica del día. El observador, lo observado, el pasado, el presente, el futuro y cómo nos desenvolvemos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.